Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Creality Ideas. Bueno, vamos a reciclar botellas de vidrio. La que tengan, puede ser botellones, botellas de vino, botellas de lo que se le ocurra. El tema es reciclarlas, reutilizarlo, ¿sí? Entonces, con esta idea vamos a trabajar con papel, con la vinílica, también vamos a pintar un poquito, vamos a hacer un pequeño graquelado. Van a ver qué bonita que queda. Espero que me acompañen. Ahora sí, vamos a la intro. Y ahora sí, vamos a los materiales. Botella número 1. Vamos, antes que nada, a limpiar las botellas con alcohol, todas. Luego, en la primera botella lo que voy a hacer es poner cola vinílica a toda la botella y vamos a utilizar esta pintura que es hierro micacio de la línea Eterna. Sin dejar que se seque la cola vinílica, voy a colocar con pinceladas cortas el hierro micacio. Tiene textura, tiene unos brillitos especiales, queda muy bonito. Secamos con un secador de cabello o una pistola de calor. Van a ver que se va a cuartear un poquito la pintura, simila a un graquelado, pero no llega a serlo. Vamos a colocar acrílico color turquesa, como ven, de una forma despareja. Y volvemos a secar. Colocamos una cadenita a modo decorativo y terminamos. Botella número 2. Vamos a cortar trocitos de papel de alguna revista que ya no utilicemos y vamos a hacer la técnica de cartapesta. Vamos a colocar cola vinílica y los trocitos de papel. No vamos a colocar papel entre el cuello de la botella y donde comienza la parte recta. Vamos a dejar un hueco. Ahora van a entenderle lo que le hablo. ¿Ven ese hueco? Bueno, que no pusimos papel. Vamos a colocar acrílico color tierra de sombra tostada de la línea Eterna y vamos a hacer un graquelado. Con acrílico blanco cálido vamos a pintar donde está ubicado el papel. Lo que va a hacer el papel es darle aún más textura. Se va a formar un graquelado también. ¡Wow! Están quedando bellísimas. Ahora sí, hay que dejarlas secar muy bien para seguir con el siguiente paso. Una vez que está seco vamos a hacer un glaseado con tierra de sombra tostada, es el acrílico mezclado con un poquito de barniz. Vamos a buscar algunas láminas o servilleta de decoupage y yo en este caso voy a elegir servilleta de decoupage. Voy a recortarlo, yo lo hago de esta forma, mojando con un pincel el borde, el contorno de lo que quiero recortar y va a quedar más natural porque al desgarrarse el papel, ¿ven cómo lo estoy haciendo? Cuando nosotros los pegamos apenas se nota el recorte. Una vez que tenemos los recortes vamos a ubicarlo en la botella. Yo en este caso utilicé este adhesivo multipropósito, pero ustedes pueden utilizar también cola vinílica que hay en todos los hogares, sobre todo cuando hay chicos. Vamos a colocarle un adorno, también enrollé un poquito de hilo sisal en el cuello de la botella, en el pico de la botella y también en la parte inferior. Y por último barnizar, que ya había pasado esta parte, pero para no olvidarnos hay que barnizar. La botella número 3, vamos a colocar en toda la botella este adhesivo multipropósito. Lo vamos a dejar orear, acuérdense que cuando está pegajoso al tacto, ahí podemos ya pegar lo que quisiéramos. En este caso vamos a pegar también recortes de revista. Vamos a hacer que las dos botellas formen un conjunto decorativo. Ya pegamos todos los papeles, en este caso no hay que dejar secar porque este adhesivo no hace falta, es al tacto. Ahora sí vamos a ir al acrílico color blanco cálido, vamos a pintar toda la botella y dejamos secar. Vamos a utilizar betún de Judea líquida de la línea Eterna y vamos a frotar con una esponjita en toda la botella. Quiero decirles también que este líquido lo podemos sustituir por óleo, también por pomada para los zapatos o betún para los zapatos, no habría problema.
Para sacar el excedente, lo que hice fue utilizar algún limpiamuebles. Entonces, bueno, lo froté y da ese brillo que ven ustedes. En el pico de la botella lo que hice igual que en la otra, pegué hilos y sal, y en la parte inferior también. Quedó bellísima, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Vamos a colocarle una llave colgante en forma decorativa con un hilo sisal. No te olvides de suscribirte a mi canal si te gusta lo que ves, compartir el video y también darle like. Coméntalo, por favor. Botella número 3. Para esta botella vamos a usar esmalte acrílico de la línea Eterna y vamos a utilizar el verde, amarillo, rojo y también el negro. Como ven, ya le di una mano a toda la botella. Cuando ustedes pinten van a ver que esta pintura se nivela sola y queda bien lisa. Muy bien, ahora estoy marcando las flores. Miren y pongan atención a las pinceladas. Es muy importante. Es a base de pinceladas. Vamos a hacer distintas formas de pincelada. Si quieren, en otro video les muestro paso a paso cómo hacer estas flores. Para comenzar la vamos a pintar, o vamos a pincelar, mejor dicho, con color blanco. Esta es una forma ideal para que los colores, teniendo una base negra, queden bien plenos y se noten bien brillantes. Muy bien, vamos a hacer unas flores, todos con pinceladas. Y ahora sí, una vez que se secó, arriba de esas pinceladas vamos a hacer las mismas pinceladas que hicimos con los colores que tenemos en la paleta. Primero vamos a trabajar con el rojo, el amarillo, y así vamos a ir cambiando de color según la rosa donde esté ubicada o nosotros donde queramos que se ubique. También podemos calcar alguna flor y pintarla. Este es un material, el esmalte acrílico, que podemos dejarlo en la intemperie. Es ideal para pintar cualquier cosa que queremos dejar en el jardín o en un lugar con humedad. Y otra ventaja que tiene es que no necesitamos barnizar nada, porque la pintura ya impermeabiliza, de hecho es así. Así que bueno, para que ustedes sepan que es un material muy versátil. Podemos usarlo en tela, en cerámica, en vidrio, en yeso, en lo que ustedes deseen. El metal también. Bueno, vamos a seguir. Bueno, como ven, acá vamos a pintar las hojas. Lo que hice, darle un tono verde pleno, más oscurito, y arriba 2 pinceladas en un color mucho más claro. Ustedes saben que me encanta pintar y donde puedo poner el pincel lo hago, así que quise hacer esta botella extra para darles una idea de que una botella pintada de negro y con unas flores queda hermoso. Podemos hacer un juego de 3 botellas y va a quedar espectacular. Ahora sí, espero que les haya gustado, quedaron muy lindas, una onda muy vintage. Espero que les haya gustado la idea. Si es así, sabes, manito arriba, y te pido que me digas cuál botella te gustó más. Bueno, quiero que no te pierdas el próximo domingo un video que tengo, buenísimo. Vamos a reciclar frascos de mermelada o frascos chiquitos de lo que tengan. Va a ser una idea como para reutilizarlos en muchísimas formas. Por ejemplo, para guardar hilos, para guardar lápices, dulce de leche, mermelada. Así que vas a ver 3 ideas originales, no te la podés perder. Así que te espero el domingo que viene. Si no estás suscrito al canal, ya sabes, hacelo, así no te perdés ninguno de mis videos, que son más de 360 videos que vas a tener a tu disposición
para ver diferentes técnicas, probar, experimentar con diferentes cosas. Ahora sí las dejo, un beso grande, un abrazo enorme y nos vemos muy prontito. Chau, chau.